Hola, buenas noches, profesor. En esta oportunidad presentaremos nuestro proyecto final, que está definida como la influencia del consumo de la comida rápida en la salud de estudiantes universitarios, donde hacemos un análisis exhaustivo sobre los hábitos alimenticios y su impacto en la salud de los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú en el 2025. Como integrantes tenemos Cueto Gutiérrez, Ángela Beatriz, Conicia Guaroto, Roxana Noemi, Nole Flores, Axel Anthony, Bisfil González, Nicolás Fiorella y mi persona. Como resumen de nuestro proyecto, es que este proyecto investiga el consumo de comida rápida en estudiantes de la UTP en el 2025 y su impacto en la salud. Se busca identificar factores motivadores y su relación con enfermedades como obesidad y diabetes. Se utilizaron datos cualitativos y cuantitativos recopilados mediante una encuesta a 37 estudiantes de diversos campos. La pregunta base que tenemos es, ¿cómo influye en la salud el consumo de comida rápida en los estudiantes universitarios de la UTP en el 2025? Los objetivos incluyen promover hábitos saludables, reducir la dependencia de comida chatarra y fomentar la conciencia nutricional. Tenemos en introducción y antecedentes que el consumo de la comida chatarra ha aumentado, causando efectos negativos en la salud debido a su alto contenido calórico y bajo valor nutricional. Los estudiantes universitarios, bajo presión académica y laboral, a menudo eligen opciones rápidas y baratas. Tenemos como impacto en la salud que la comida chatarra puede desencadenar enfermedades crónicas como obesidad, diabetes e hipertensión. Pequeñas porciones ya tienen efectos negativos. Tenemos como factores de consumo su fácil acceso, bajo costos y rápido. Preparación la hacen frecuentes entre estudiantes con exigencias académicas, laborales y económicas. Tenemos como justificación un problema central, que la investigación es relevante por el creciente consumo de comida rápida entre estudiantes universitarios que comprometen su salud y calidad de vida. Muchos se enfrentan con jornadas intensas y restricciones económicas, optando por alimentos de bajo valor nutricional. Tenemos como identificar razones y las consecuencias que el estudio busca entender las causas y efectos en la salud, como el aumento de enfermedades no transmisibles que afectan el rendimiento académico. Tenemos para promover hábitos saludables. La información servirá para fomentar una cultura de alimentación saludable y generar conciencia sobre la nutrición adecuada. Tenemos cómo desarrollar las estrategias. Se espera que los resultados aporten al diseño de políticas y programas educativos para mejorar los estilos de vida estudiantiles. Tenemos como objetivos de la investigación, como objetivo general tenemos determinar el impacto del consumo de comida rápida en la salud de los estudiantes universitarios de la UTP en el 2025, identificando causas, consecuencias y estrategias de mejora. Tenemos como un objetivo específico el número uno, que es la frecuencia de consumo, que es identificar la frecuencia de consumo por horario y rutina. Como punto número dos tenemos el nivel de conocimiento, evaluar el aprendizaje sobre los efectos negativos de la comida chatarra. Como punto número 3 tenemos el diagnóstico de enfermedades. Diagnosticar las enfermedades asociadas al consumo excesivo. Como punto número 4 tenemos plantear recomendaciones, donde proponemos recomendaciones para promover hábitos alimenticios saludables. Tenemos conceptos estadísticos y variables. Como punto número uno tenemos conceptos estadísticos básicos, donde hallamos la población que son los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú. Como muestra tenemos a los 37 estudiantes de la UTP y como muestra tenemos que el análisis se realizará a los 37 estudiantes de la UTP. Como muestreo estadística y tipo de muestreo, tenemos en el tamaño de la muestra, que son 37 estudiantes, cálculo de muestra en población desconocida, que se hallará según los reportes estadísticos. Como población tenemos a los estudiantes de la UTP que consumen comida chatarra en el año actual y en las unidades tenemos análisis con estudiantes de la UTP que han consumido en su mayor proporción. Tenemos tipos de variables, como algunas de ellas son como la edad, que son cuantitativa discreta, género, cualitativa nominal, situación laboral, cualitativa nominal, con quién viven, cualitativa nominal, entre otros. Tenemos aquí como reportes estadísticos con gráficos el nivel de consumo de comida chatarra, donde el 51.4% de los estudiantes consumen comida chatarra regularmente y un 40.5% lo hacen ocasionalmente, indicando que más del 90% tienen contacto frecuente con este tipo de alimentación. Tenemos como conocimiento de las consecuencias. El 94.6% de los estudiantes afirma conocer las consecuencias negativas del consumo excesivo de comida rápida, indicando un alto nivel de información. Como motivo de consumo tenemos que el 73% consume comida rápida por gusto, seguido por un 21.6% por la rapidez y solo un 5.4% por el precio, lo que sugiere que una fuerte carga emocional y práctica en la elección alimentaria. Como enfermedades asociadas tenemos que el 67.6% está asociada a la comida chatarra con múltiples enfermedades como obesidad, diabetes, hipertensión, debilidad inmunológica, mientras que un 21.6% solo con obesidad. De la media. Todos los estudiantes que estudian siguen una distribución normal con media de 26.1 y con una deviación estándar de 8,9. Se toma aleatoria 10 estudiantes y se calcula la media. La probabilidad de que la media sea mayor a 25, mediante los datos obtenidos, se calcula z, z es igual a x menos media sobre variación. El resultado es 0.65173. Entonces, interpretamos que la probabilidad de que la media sea mayor a 25 es de 0.65173.
Distribución muestral para diferencia de medias con varianza poblacional conocida. Mediante la siguiente investigación, vemos la cantidad que se gasta al comprar en forma presencial o por forma de delivery. Se toma una muestra aleatoria de 5 compras por delivery y 15 presencial, ¿cuál es la probabilidad de que el gasto medio por compras presenciales sea al menos 3 veces más que las compras por delivery? Mediante los datos obtenidos, se calcula la diferencia de las variables igual a la diferencia de las medias sobre raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado sobre el tamaño de las muestras, donde nos da como resultado 57. 57 y la distribución nos da como resultado 0.28434, donde que PZ es mayor o igual a menos 0.57, dando como resultado 0.7156. Entonces, se dice en la interpretación que el gasto de manera presencial sea 3 veces más que el gasto de compras en comidas chatarras de manera virtual, es 0.71556. Distribución muestra para diferencias de medias con varianza funcional conocida. Se realiza una investigación sobre las personas que prefieren comprar comida rápida y se toma una muestra, una de 13 personas que prefieren comprar de forma presencial y otra de 12 que prefieren comprar en delivery. Las varianzas muestrales 1.60 y 4.67. Se busca ya las probabilidades de la media muestral en los compradores presenciales que sea al menos 2 unidades mayor que los compradores por delivery. Mediante los datos obtenidos, se reemplaza en SP, que nos da como resultado SP al cuadrado 12, donde que PT23 mayor a 1.44 es igual a 1 menos PT23 menor o igual a 1.44. Tenemos como resultado 0,9. Y en la interpretación se dice que las compras presenciales sean al menos 2 unidades mayor que las compras por delivery, y es a 0.09. Distribución muestral para la proporción. Pues se registraron 60 estudiantes encuestados en la encuesta de 7% de estudiantes que tienen problemas con el consumo de comida rápida. Pues, calcular la probabilidad de que haya más de 10 estudiantes que tengan probabilidades con el consumo de comida. Mediante los datos obtenidos son el tamaño de muestra 60 y la probabilidad del 7%, donde calculando en P es igual a menos P sobre la raíz de P, 1 menos P sobre el tamaño de muestra, que nos da como resultado 0.91. Mediante la tabla estadística tenemos como resultado 0.81859, donde que P es mayor a 0.10, dando resultado 0.181. En la conclusión, se halla que más del 10% de los problemas de sintaxis es a 0.181. Intervalo de confianza. El intervalo de confianza de la media se dio a conocer el promedio del peso de las personas encuestadas en Lima. El promedio fue de 69.7. Para confirmar, pues la misma encuesta a 37 personas en Lima, teniendo un promedio de 62.5. Una desviación estándar de 9.4, teniendo estos conocimientos en cuenta, encuentra un intervalo de confianza del 90% para la media. Mediante los datos obtenidos, se calcula el intervalo de confianza, que es igual a x más z calculado sobre desviación estándar entre raíz del tamaño de muestra. Esto nos da como resultado que el intervalo de confianza es igual a 21.70 más menos 1.833. Como resultado final tenemos 19.86.7, que el tamaño de muestra 1, menos el intervalo de tamaño de muestra 2, es 23.53. Como interpretación tenemos que el 90% de las respuestas promedios de las personas sobre su peso van desde 19.867 a 23.53. Intervalo de confianza para diferencia de medias. Pues en la Universidad UTP se realiza estudios sobre la comida rápida que más frecuenta comer. Se considera que dos grupos de estudiantes o alumnos prefieren KFC y otros Bembos. Entonces, por lo tanto, dentro de la tabla de distribución normal a 0.975 se obtiene 1.96 una vez que se haya reemplazado en P. Luego reemplazamos estos datos en las diferencias de las variables sobre z calculado sobre raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado sobre 1 sobre los tamaños de la muestra. Igualmente para la suma del intervalo de confianza, que tenemos como resultado 0.79 con 0.520. Entonces se puede decir que hay una diferencia positiva entre los que eligen KFC y Bembos, que es de 0.279 a 0.520. Buenas tardes con todos. Prosiguiendo con la exposición. Intervalo de confianza para la varianza de proporciones. Se compararon dos grupos de estudiantes, uno que prefiere KFC con un 27% y el otro Burger King con un 8.1%. Se calcularon un intervalo de confianza del 95% para saber si hay diferencia entre esas preferencias, obteniendo como resultado el intervalo va de menos 0.074 a 0.721, teniendo como una interpretación que no se puede afirmar que uno sea claramente más preferido que el otro. En este caso sería el grupo de KFC, porque el intervalo incluye valores negativos.
Intervalo de confianza para la varianza. Se compara el rendimiento académico entre turnos, obteniendo una varianza en el turno día de 81 y turno noche de 64. Se calcula el intervalo de confianza para la razón de varianzas, obteniendo como resultado el intervalo va de 0.0442 a 3.62, obteniendo como una interpretación, como el valor 1 está dentro del intervalo de confianza, se considera que las varianzas son iguales. Prueba de hipótesis media poblacional conocida. Se dice que el peso promedio de los estudiantes que consumen comida chatarra es de 60 kilogramos. La muestra, 37 estudiantes con una media de 62.5 kilogramos, se aplica una prueba con una significancia de 3%, obteniendo como resultados donde Z es igual a 1.73, valor crítico a 1.89, es decir, no se rechaza la hipótesis nula, obteniendo como una interpretación que no hay una evidencia suficiente para decir que el peso promedio supera a los 60 kilogramos. Prueba de hipótesis media poblacional desconocida. En la prueba de hipótesis media poblacional desconocida se dice que la edad promedio es de 22 años. Como muestra tenemos a 37 estudiantes con una media de 21.7 y una desviación de 66.8 y un nivel de significancia de 5%, obteniendo como resultado donde Z calculado es igual a menos 0.27 y el valor crítico es igual a menos 1.64, teniendo como una interpretación que no se rechaza la hipótesis, no hay evidencia de que la edad promedio sea menor a 22 años. La prueba de hipótesis diferencia de medias con varianzas conocidas. Se desea saber si las mujeres consumen más comida rápida o comida chatarra que los hombres por semana. Entonces, donde las mujeres tenemos como datos N es igual a 19, la media es igual a 3.11 y una desviación estándar de 1.71. Los hombres, donde N es igual a 18, la media es a 3.05 y una desviación estándar de 1.6. Nivel de significancia de 2.5%. Se aplica la prueba Z para la diferencia de medias, obteniendo como resultado esperado que no se encontró una diferencia significativa, que no hay evidencia clara que las mujeres consuman más comida rápida o comida chatarra. Gracias. El objetivo general de este proyecto fue utilizar diferentes tipos de pruebas de hipótesis, paramétricas y no paramétricas, para verificar si ciertas afirmaciones sobre el comportamiento alimenticio de los estudiantes universitarios se cumplen o no. Se tomaron diferentes muestras de estudiantes para evaluar desde sus hábitos alimenticios, preferencias de compra de comida rápida, hasta si el ejercicio físico tuvo efecto en su salud. Y también cada prueba tiene su estructura de hipótesis nula y alternativa y un nivel de significancia del 5%. Comenzamos con prueba de hipótesis de proporción. Primero aplicamos una prueba de hipótesis de proporción. Se decía que solo el 5.4% de estudiantes no lograban cambiar su hábito alimenticio. Al aplicar una muestra aleatoria de 37 estudiantes, encontramos que 10, es decir, un 27% tenían ese problema. Y la hipótesis nula era el porcentaje, era el igual o mayor a 5.4%. La alternativa, que era menor, como el resultado es mucho mayor, se rechaza a C0, concluyendo que actualmente más estudiantes tienen dificultades para cambiar sus hábitos alimenticios. La diferencia de proporciones es que después de comparamos, existía una diferencia en la forma en la que estos compran comida rápida por delivery o precisamente. Y en la muestra 9 de 20 prefieren delivery y 28 de 30 la compra presencial, aunque los números parecen distintos. Al aplicar la prueba no hubo diferencia estadísticamente significativa. CZ, C0, no existe diferencia real en la preferencia de compra o de comida rápida. La prueba de hipótesis para la proporción. En el contexto del estudio se investiga la dificultad para cambiar hábitos alimenticios en estudiantes universitarios. 2. Datos de la muestra. Se tomó una muestra aleatoria de 37 estudiantes donde el 27 reportó problemas para cambiar su hábito alimenticio. La formulación de hipótesis, que es nula. La proporción mayor o igual a 5.4% y la hipótesis alternativa, que es proporción menor a 5.4%. Y la conclusión de análisis es que se rechaza la hipótesis nula al nivel 0.05, indicando que la proporción real es significativamente mayor que 5.4%. Acá datos de la muestra que se analizaron a 20 estudiantes para delivery con 43% de preferencia y 30 para presencial y 60 de preferencia. La conclusión de análisis es que tampoco se rechaza la prueba de varianza, que luego analizamos si la variabilidad entre los datos de esas mujeres había cambiado la varianza poblacional en 5, en la muestra fue 5.64. Esto, al aplicar la prueba de hipótesis para la varianza con 30 estudiantes mujeres, el resultado fue significativo. Por tanto, se acepta la hipótesis nula. No hay suficiente evidencia de que haya una reducción o un cambio en la varianza del comportamiento alimenticio. El contexto del estudio es que se investigó la varianza de las mujeres encuestadas.
Acá la varianza poblacional es 5. La muestra tiene una varianza de 5,64 y el nivel de significancia utilizado fue 5%. Y la conclusión de la prueba es que no se rechaza la hipótesis nula, indicando que no hay evidencia suficiente para afirmar reducción de la varianza. Aquí podemos ver, un momento, por pantalla. Aquí podemos ver, bueno, tampoco se rechaza. Como pueden ver acá el ejercicio que hicimos yo y mis compañeros, que es pruebas no paramétricas. Mm, Dos, pruebas no paramétricas. Aplicamos la prueba de signos para saber si los estudiantes consumen comida chatarra más de 3 veces por semana. La mediana esperada era 3 y al analizar 10 respuestas se concluyó que la mediana real no supera ese valor. Se acepta. Los estudiantes se están excediendo ese promedio de consumo, lo cual podría interceptar un hábito controlado en algunos casos. Contexto de estudio: se analizó frecuencia de consumo de comida chatarra en los estudiantes con una mediana establecida en 3 días. De datos de la muestra, se tomó una muestra de 10 estudiantes con 7 signos positivos en la prueba de signos para evaluar la mediana. Prueba de rachas. Acá el contexto es que hicimos es que analizamos a través de 15 estudiantes de media de 21 años y la formación de hipótesis, los de las rachas y la conclusión de análisis. Wilcoxon. Acá podemos ver lo que hicimos de la prueba de no paramétricas, de la prueba de signo, y la conclusión es que el 5% se acepta. Por lo tanto, la frecuencia de consumo de comida chatarra tiene un promedio de menor de 3 días. Wilcoxon. El contexto de estudio es que se evaluó el peso de 6 estudiantes antes y después de realizar ejercicios físicos para determinar su eficacia. Lo otro de la prueba es que los valores de suma fueron 5% de significancia. Y la hipótesis fue nula, que establece que no hay diferencia significativa en el peso antes y después del ejercicio. Aunque algunos bajaron el peso, el resultado no fue estadísticamente significativo y que se cita que no hay evidencia suficiente para afirmar que el ejercicio haya producido un cambio en ese grupo. Aquí podemos ver que se cita. La conclusión es que 0,05 se acepta, por tanto que no hubo evidencia suficiente. Bueno, docente, continuando con la exposición de nuestro proyecto, mi nombre es Nicolás Apizfir. Voy a exponer el tema de análisis estadístico del consumo de comida chatarra en estudiantes universitarios. Las técnicas incluidas son la prueba de Cruz-Wallis, regresión lineal simple, regresión lineal múltiple, coeficiente de correlación, intervalo de confianza y matriz de varianza y covarianza. Como objetivo tenemos analizar los patrones de consumo de comida chatarra y sus relaciones estadísticas en el contexto universitario. Como primero tenemos la prueba de Cruz-Wallis, ¿no? El objetivo es comparar pesos entre 4 grupos de estudiantes. Como bien se puede visualizar, ¿no? Los datos del estudio, ¿no? Como hipótesis tenemos a la hipótesis nula, que son todas las distribuciones poblacionales son iguales. En la hipótesis 1, al menos 2 distribuciones difieren, ¿no? En lo estadístico de prueba, ¿no? Tenemos que la hipótesis es igual a 584,085, ¿no? En el valor crítico tenemos que alfa es igual a 0,05, ¿no? Donde x cuadrado, ¿no? Por 0,05,3 es igual a 7,815. Como conclusión, ¿no? Decimos que la hipótesis es mayor que x cuadrado tabular, ¿no? Que quiere decir que 584,085 es mayor que 7,815, ¿no? Se rechaza la hipótesis nula, en donde los pesos de los grupos son estadísticamente diferentes. Como punto 2 tenemos la regresión lineal simple, la relación entre pedidos y dinero gastado, en donde las variables son X, Y y N. X es la cantidad de pedidos, que es independiente, Y el dinero gastado, que es dependiente, y N las 15 observaciones, ¿no? Ahí se detallan los cálculos de beta 1, beta 0, ¿no? En el modelo estimado, ¿no? Ahí también se puede apreciar en donde su interpretación es que por cada pedido adicional, el gasto aumenta en 25,17 y el intersecto sugiere un costo base negativo, efecto estadístico, ¿no? Ahí también podemos ver la predicción para 10 pedidos. Como tercer punto tenemos la regresión lineal múltiple, que es donde encontramos el consumo diario según edad y permanencia en instituciones variables, ¿no? En donde Y es el producto son los productos comprados diariamente, X1 edad en años, X2 tiempo en instituciones y N 25 estudiantes, ¿no? Ahí podemos apreciar también el modelo estimado, ¿no? Donde Y es igual a menos 0,003 menos 8,72 X1 más 0,606 X2, ¿no? Ahí también tenemos la interpretación, ¿no? Del coeficiente, donde tenemos a beta 0, beta 1 y beta 2, ¿no? Con cada uno con sus respectivos valores. Como punto 4 tenemos el coeficiente de correlación y determinación.
En la relación entre gastos y peso corporal, datos del análisis, donde X es gastos en soles, Y pesos en kilogramos y N son los 10 estudiantes. ¿No? Ahí podemos ver el modelo de regresión, ¿no? ¿No? En donde la interpretación nos dice que por cada sol adicional gastado, el peso aumenta en 0,83 kilogramos, ¿no? El peso base es estimado a 26,78 kilogramos, ¿no? Ahí también podemos apreciar la conclusión, los resultados, ¿no? Donde 0,902 es el coeficiente de correlación y el 98,9% es la coeficiente de determinación, ¿no? Como conclusión, nos dice que existe una relación lineal positiva muy fuerte entre el gasto en comida chatarra y el peso corporal. El modelo explica el 98,9% de la variabilidad en peso. Como punto 5 tenemos también el intervalo de confianza, en donde nos dice que la predicción del tiempo de traslado versus la inoperatividad del montacarga, ¿no? Ahí se pueden apreciar los datos, ¿no? Los cálculos de intervalo en un 95%, ¿no? El intervalo de confianza también, en donde su interpretación nos dice que con 95% de confianza, cuando el montacarga es inoperativo 11 veces al mes, el tiempo de traslado estará entre 8,91 y 11,89 unidades. Como punto 6 tenemos a la matriz de varianza y covarianza. El análisis de relación entre variables, ¿no? Tenemos el cálculo de varianza, ¿no? Ahí se pueden apreciar los cálculos, ¿no? También el cálculo de la covarianza, ¿no? El cuadro, ¿no? Donde especifica la matriz de varianza y covarianza, ¿no? En donde la interpretación nos dice que la matriz muestra las relaciones de variabilidad entre las variables, ¿no? Los valores negativos indican covarianzas e inversas entre las variables analizadas. ¿No? Como conclusiones principales tenemos en los patrones de consumo, ¿no? Que el 51,4 consume comida chatarra regularmente, el 40,5 la consume ocasionalmente, el 73% lo hace por gusto y el 21,6 por rapidez, ¿no? En conciencia versus el comportamiento. Nos dice que el 94,6 conoce las consecuencias negativas, eh, que solo el 48,6 realiza actividad física regular, el 67,6 asocia con múltiples enfermedades. En las oportunidades de cambio tenemos que el 94,6 está dispuesto a modificar sus hábitos, ¿no? En los gastos promedios, que de 0 a 20 son semanales, el 62,2 consume principalmente en la noche y el 75,7 prefiere comprar presencial. En las recomendaciones, ¿no? Es mantener una dieta equilibrada con frutas, verduras y proteínas, reducir consumo frecuente de comidas chatarras, adoptar hábitos alimenticios saludables, prevenir enfermedades asociadas como la obesidad y la diabetes, ¿no? Otra de las recomendaciones también es proporcionar opciones nutritivas en comedores, introducir menús balanceados y eliminar a los alimentos altamente procesados. ¿No? Ya concluyendo con esta exposición, ¿no? Nos dice que el análisis estadístico reveló patrones significativos en el consumo de la comida chatarra, con relaciones fuertes entre las variables económicas, temporales y de salud, ¿no? Como mensaje final tenemos que la evidencia estadística demuestra que existe una oportunidad clara para mejorar los hábitos alimenticios universitarios, con 94,6% de estudiantes dispuestos al cambio. Las intervenciones bien diseñadas pueden tener un impacto significativo en la salud estudiantil. Muchas gracias. Bien, tenemos como conclusión y recomendaciones que más del 90% de los estudiantes tienen contacto frecuente con comida chatarra, principalmente por gusto. Aunque el 94,6% conoce las consecuencias, solo el 48,6% realiza actividad física regular. La mayoría asociada a la comida chatarra con múltiples enfermedades y el 94,6% está dispuesto a cambiar sus hábitos. Tenemos como una de ellas, que son la dieta equilibrada, mantener una dieta con frutas, verduras, proteínas y cereales integrales para reducir el consumo de comida rápida. Opciones saludables en la Universidad UTP. Las universidades deben ofrecer menús balanceados y eliminar alimentos procesados en cafeterías. Tenemos como otra opción programas de educación, implementar talleres y seminarios sobre nutrición y los efectos negativos de la comida chatarra. Como última opción tenemos la disponibilidad y accesibilidad, asegurar la disponibilidad de alimentos nutritivos y colaborar con proveedores locales. Bueno, esto sería todo por nuestra parte, profesor, y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Gracias.